En un anterior episodio de Cotidiana Palabra conversamos con Jaime Córdoba, director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso, periodista, hombre de cine. Bienvenido nuevamente, Jaime, a esta conversación sobre cine. Muchas gracias, Carlos, y sigue lloviendo. Sigue lloviendo en Temuco, Jaime, y en nuestra primera conversación se nos quedaron algunos temas en el tintero que me gustaría tratar contigo. Hablamos de que el 28 de diciembre de 1895 en París se verificó la primera función pagada de la historia del cine. Y como un mero espectador asistió a esa función, me imagino que pagó su entrada. Sí. Un personaje que es vital para nuestro tema de episodio, Georges Méliès, porque hoy vamos a hablar de cine fantástico. ¿Qué importancia tiene Georges Méliès en el cine fantástico y qué habrá pensado al salir esa noche del cine? Bueno, Georges Méliès era mago, prestidigitador, tenía un teatro donde realizaba actos de magia e inmediatamente ve en el cine, en la imagen en movimiento, en la imagen amplificada, la posibilidad de acompañar los actos de magia con algo que era maravilloso, ¿no? Como estas imágenes, ¿cierto? A pesar de que eran en blanco y negro y sin sonido, pero que a la gente le llegaba, le afectaba. La llegada del tren, ¿no? Hubo gente que se paró de sus asientos pensando que el tren realmente se iba a salir de la pantalla. Con ese impacto emocional tan fuerte, Georges Méliès casi instantáneamente quiere comprarle una cámara a los Lumière, quienes se la niegan, diciéndole que probablemente ello obedezca a un interés pasajero y que se sentirían mal, como si lo estuviesen estafando. Yo creo que los Lumière, sabían que el cine iba para otro lado y que ellos podían sacar cierto provecho, no económico, pero sí un provecho artístico, y quizás querían mantener el control sobre su invento. Por lo tanto, Méliès le pide a un inventor que le fabrique una cámara de cine, con la cual comienza por allá por 1898 a hacer sus primeras películas, y todas ellas van a ser colindantes con lo terrorífico y lo fantástico. De hecho, La Mansión del Diablo, de 1898, se supone que es la primera película de terror de la historia del cine. Y Georges Méliès tenía una predilección por siempre interpretar a Mefistófeles o al demonio. Y siempre en estas películas interpretaba a este personaje elegante, misterioso, engañador, que aparece y desaparece, que hace sus piruetas y se transforma siempre en otra cosa. Y así Méliès comienza a producir una serie de películas que van a culminar con la obra maravillosa que es El viaje a la luna, de 1902. Es curioso, Jaime, que a veces cuando exploramos el origen de la literatura se dice que la literatura nació en lo fantástico. Es decir, el primer género literario son las cosmogonías, los mitos, las leyendas, es decir, todo lo maravilloso, ¿no? Y al parecer pasa lo mismo en el cine, ¿no? El cine parte como lo fantástico. Está además este otro gran revolucionario que fue Segundo de Chon, un realizador absolutamente anómalo Sí, español y revolucionario, ¿no? Sí. Esos primeros años que crea una cantidad de películas lúdicas, pesadillescas, donde hay una creatividad desbordante en todo sentido. ¿Por qué piensas que, tú qué pasa eso, que en el origen estas artes se decantan por lo fantástico? Yo creo que por el misterio que destilan las imágenes, una sala oscura, un único punto lumínico que llama la atención y la posibilidad que tiene la cámara a través del plano de segmentar esa realidad y convertirla en otra cosa, ¿no? Podemos ver la realidad en un set como en el cual estamos acá, pero si segmentamos espacialmente ese set, lo convertimos en otra cosa, ¿no? Se enrarece inmediatamente, sobre todo con la puesta en escena, la iluminación, los efectos especiales,
Y qué mejor que eso para convocar viejos miedos ancestrales, espíritus y demonios de la oscuridad a través del cine. Tú te has obsesionado tanto con el cine fantástico que has escrito varios libros sobre el tema, ¿no? En algunos de ellos he tenido el placer y el gusto de colaborar contigo, como este que tenemos acá, que No, yo diría al contrario, el gusto y el placer de colaborar contigo. fue una cofradía de varios personajes que se reunieron en torno al amor por el cine y la literatura fantástica, ¿no? El libro se llama La biblioteca del conde Drácula y otros diálogos acerca de lo fantástico. Pero tú tienes un libro que es una tesis, ¿no? Que escribiste, dedicado íntegramente a la compañía Hammer, esa mítica compañía inglesa, ¿no? Que dio cabida a una playa de actores. Bueno, eso era una verdadera hermandad casi masónica, podríamos decir, ¿no? En torno al culto del horror Sí. y de una estética específica que cambió, yo creo, la manera de hacer cine, y también cambió el tono de la cultura, yo creo, en la segunda mitad del siglo XX para acá. Todavía esas películas resuman una cierta nostalgia, una cierta belleza que no es fácil de apresar, ¿no? Una simbología, una intencionalidad detrás. Cuéntanos, Jaime, de este libro y por qué dedicar un libro entero a una compañía productora de películas como es la Hammer Film. Bueno, Kerry Oñate, amigo, crítico de cine y quien está entrevistado en el libro, también me pregunta lo mismo. ¿Por qué dedicarle una investigación a una compañía que siempre buscó el lucro? Pero por otro lado, de no ser por los directivos de esa compañía, estas películas jamás se habrían hecho. Fueron ellos los que comienzan en la década del 30 haciendo películas de serie B, películas de misterio, películas familiares. En los años 50 decantan por el cine negro. Entra a trabajar el director Terence Fisher el año 51, dirigiendo unas películas de cine negro, hasta que de repente se dan cuenta de que los grandes monstruos clásicos no han sido llevados a la pantalla desde fines de la década del 40 y que podrían reivindicar la identidad literaria británica en el cine británico, para el cine británico, y traer de vuelta a Mary Shelley, a Bram Stoker, ¿cierto? Y a otros, Robert Louis Stevenson, y darles cabida en la segunda mitad del siglo XX en color, con pantalla ancha y con un par de actores maravillosos que realmente uno siempre quiere volver a verlos una y otra vez, sobre todo si están juntos, pero también por separado, que son Peter Cushing y Christopher Lee, Sir Christopher Lee, interpretando al barón Frankenstein y al conde Drácula. Los inagotables Cushing y Lee, porque uno no termina, a mí me pasa, no termino de descubrir la filmografía completa. Siempre aparece una película más donde actuaron ya sea los dos juntos o por separado. Exactamente. Entonces, el cine de terror cambia su estética, es un discurso mucho más agresivo, es un discurso político, es un discurso ideológico basado en lo cromático, en los símbolos cromáticos, en los símbolos numerológicos y otro tipo de símbolos también, que renueva. Y Terence Fisher es el gran arquitecto de este nuevo cine de terror que va a influir durante toda la década del 60, el 70, cineastas como Mario Bava, Lucio Fulci o Dario Argento beben, ¿cierto?, del estilo visual de Terence Fisher. Y yo considero que son películas imperecederas, aún se siguen viendo, aún se sigue escribiendo sobre el director y estas películas. Aún nos siguen emocionando, que es importante. Y además son películas que han sobrepasado la prueba del tiempo, ya han salido bien paradas. No cualquier película puede jactarse de eso. Sobre todo sabiendo que fueron películas hechas en condiciones tan complejas de producción. O sea, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a la hija de Terence Fisher, y cuando ella me contaba que él no trabajaba con storyboards, que los guiones que a él le entregaban eran solamente los diálogos, no había un guión técnico, y que más encima le daban 4 o 5 semanas para completar la película, el rodaje de un largometraje en 4 semanas, como el Drácula, que es una película extraordinaria, uno dice, chuta, la capacidad que tenía ese hombre para realizar una obra tan potente con pocos recursos, siendo que el cine de terror era muy mal mirado en esa época. Lo fue en los años 30, 40, 50 y en los 60. Eran consideradas películas de entretención, películas de relleno, pero acá estamos viendo obras de arte
donde hubo un director que se tomó su trabajo muy en serio y dio lo mejor de sí, aún con todo en contra. ¿Sabes tú que los actores tenían que maquillarse en los baños del estudio? No tenían camarines. En el baño, frente al espejo, se maquillaban e iban a actuar. Y uno, si mira atentamente alguna de estas películas, nota el vaho de la boca cuando hablan, porque tampoco tenían calefacción, no tenían facilidades técnicas en el rodaje. Entonces, bajo esas circunstancias, que hayan salido esas películas tremendas, importantes e imperecederas, a mí no deja de sorprenderme para nada. Jaime, es quizás una lección en un mundo donde hay muchos jóvenes que de repente dicen, no hago esto hasta que no me gane un proyecto, no hago esto hasta que no tenga las condiciones ideales para crear. Es quizás una observación, un llamado de atención de que finalmente la creatividad, la creación, es un impulso humano que va más allá de los obstáculos, ¿no? Y que debe incluso anteponerse a los obstáculos y derribarlos, y quizás en algunos casos, nuestro amigo Patricio Alfonso lo decía, que en algunos casos la carencia de recursos estimula nuestra creatividad para ir más allá de esa carencia y a veces lograr verdaderas hazañas estéticas, ¿no? Como pasa en la Hammer. Cuando tú hablas en otro libro que escribiste con un investigador argentino, Alonso Machucas. No, chileno, Alonso Machucas. Es chileno. Fue publicado el libro en Argentina. Sí. En Argentina. Tú dices algo interesante del cine de Terence Fisher, ¿no? Que es como el ícono de la Hammer, ¿no? de esta productora. Dice que su cine es elíptico, euclidiano y falsamente diáfano. Es una muy bella frase. ¿Me la puedo explicar un poquito? Esto de elíptico, euclidiano y falsamente diáfano. A ver, son películas que están narrando en diversos niveles, ¿ya? Tenemos un tipo de discurso denotativo, que es la película de terror, con el monstruo, la sangre, la chica media desnuda, etc. Lo que está en la superficie, digamos, lo que se ve. Exactamente. Pero a su vez tenemos otra película, cuando uno comienza a interpretar los símbolos visuales que tiene, se empiezan a abrir, ¿cierto? Como una bomba de racimo, otros conceptos y otros argumentos donde lo que estamos viendo es otra película. Es lo que yo creo que pasa con El fantasma de la ópera. Estamos viendo una película sobre un Mesías que tiene todos los elementos bíblicos, ¿no? La comunicación a través de la voz y el fuego, propender al mejoramiento de la vida humana a través de poner en acción las virtudes que Dios nos ha dado y mejorar con ello la vida de la humanidad, ser elegido y ser preparado, ser iniciado para hacer las cosas. Entonces, cuando te das cuenta de que la película descansa sobre 3 palabras, ver, oír, voz, que están dichas varias veces en la película, y que además se sustentan en la representación de la ópera de Santa Juana, que también vive el mismo proceso, ser elegida, escuchar las voces y finalmente ser sacrificada por sus convicciones, uno se da cuenta que la película está dando pie a otra lectura. Y suele pasar con el cine de Fisher. La Gorgona es una película sobre lo femenino, ¿ya? Sobre la mujer como posesión, y la mujer al sentirse disputada, suelta todo el horror que conlleva, toda la bestialidad que lleva dentro en la noche de plenilunio, que coincide con sus ciclos, ¿cierto?, menstruales, y se transforma. Y aquellos hombres que la acechan o la pretenden terminan muertos al no poder evitar mirarla a los ojos, ¿cierto? Esta medusa con culebras en la cabeza que gorgoniza a sus víctimas. O sea, son películas con discursos tan potentes que los vemos hoy y me parece que siguen siendo vigentes. Hasta hace algunos años atrás, estas películas todavía se exhibían en Fílmico, en algunos festivales o en cinetecas en Europa, en España, en Inglaterra. O sea, ¿por qué? 50, 60 años después,
seguimos viendo estas películas. Yo creo que no es por algún motivo camp, como dirán algunos, o kitsch. No, esto no tiene nada de camp ni nada de kitsch, como podrían tenerlo algunas películas de Roger Corman sobre el ciclo de Edgar Allan Poe, con Vincent Price. Estas películas no, están inscritas dentro de un clasicismo formal, narrativo, elíptico, en el sentido de que muchos elementos que conforman la película están fuera de campo. Gritos, sonidos o bien segmentos no narrados, que uno los sobreentiende como espectador. Y creo que ahí está la gracia del estilo de Fincher, ¿no? Un cine matemático, de ahí lo euclidiano, ¿no? En la duración de los planos, en el corte, en el encuadre, en el movimiento de los actores, en la disposición de los actores dentro del plano, que forman triángulos, forman círculos, es decir, siempre hay elementos geométricos tratados a nivel visual en sus películas. Y te preguntarás cómo Fincher llega a esa concepción visual para sus películas. Y la respuesta puede derivarse cuando uno conoce su juventud y sabe que él empieza diseñando vitrinas en una tienda comercial cuando joven. O sea, me hace sentido ver la disposición escenográfica de actores y objetos. Es como una gran vitrina perfectamente montada frente a la cámara. Y yo creo que de ahí esa capacidad visual de este hombre para, sin palabras y solamente con imágenes, transmitir estos otros discursos. Me hiciste acordar al filósofo Spinoza, ¿no? Borges decía que Spinoza era pulidor de lentes, ¿no? Como un oficio con el que se ganaba la vida y que después en las noches seguía puliendo el cristal majestuoso de su filosofía, ¿no? O sea que esa misma obsesión y lentitud y dedicación a su oficio principal lo llevaba después al oficio más creativo, ¿no? Jaime, en tus comentarios, que son muy estimulantes sobre el cine, porque abren nuevas miradas sobre lo que es el hecho cinematográfico, hay uno que me llama mucho la atención y es cuando tú hablas de la cámara espiritual. De hecho, en el libro sobre la Hammer hay un concepto también que es la cámara creadora, ¿no? Cómo la cámara misma puede instituirse en un personaje o en un punto de vista, ¿no? Cuéntanos cómo en el cine fantástico, por ejemplo, el cine de Fincher, es importante la cámara, que creo que en algún momento dices que una de las películas de Drácula, la cámara es Drácula. Sí. Viene a representar el punto de Drácula, el punto de vista de Drácula. ¿Cómo se llega a ese nivel de refinamiento y a ese nivel de visión como para que la misma cámara, que a mí cuando escuché esa opinión tuya por primera vez, se me llegaron a erizar los pelos aquí porque es espeluznante. La cámara misma, el movimiento de la cámara representa el punto de vista del vampiro. Quizás es uno de los pocos planos secuencia y con cámara subjetiva que hizo Fincher. Fincher responde a un cine narrativo clásico donde visualmente la cámara es objetiva. O sea, lo que estamos viendo es lo que está viendo el narrador omnisciente. O el mega narrador o el gran imaginador. Está mirando con distancia a los personajes y lo que está ocurriendo. Es el mismo tipo de estilo que tiene Howard Hawks, John Ford, Billy Wilder, Alfred Hitchcock hasta cierto punto. Y eso obedece a una forma y una época de hacer cine. Pero este plano, en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, donde vemos ese largo plano secuencia por los castillos, por el pasillo del castillo que entra a una habitación, es justamente el preámbulo del espíritu de Drácula antes de unirse nuevamente a su cuerpo. Para ello necesita una víctima, ¿no? La van a proveer, pero yo creo que es justamente ese momento previo a la encarnación que Fincher utiliza ese plano maravilloso, muy sigiloso, muy suave, moviéndose por los pasillos, que nos está anticipando, que quien nos está mostrando eso, quien está haciendo el recorrido por su propiedad, es el espíritu del conde, que no ha sido destruido, ¿no? Solamente físicamente. Su energía potente sigue estando ahí y va a volver a manifestarse en toda su gloria, horror y majestad, en una secuencia ritualística brutal, que tuvo muchos problemas con la censura en esa época. Estamos conversando con el maestro Jaime Córdoba en Cotidiana Palabra. Volvemos en unos minutos. Hacer un pequeño
¿Cuánto llevamos aquí? Llevamos en total 20 minutos. 20, sí. Está bien. Ahí podemos hablar ahora de... O nos vamos de corrido, ¿no? ¿Eh? Ya hicimos ya el corte. Ahora sería. Sí, yo voy a... Ya. Ahora podemos hablar de películas. Bueno. Tus películas favoritas. Vamos, a la cuenta de 3, 2. Jaime, en una persona que tiene una cultura cinematográfica y una conexión tan profunda con el cine, me causa curiosidad, ¿cuáles son las películas que todavía te impresionan hondamente? Es decir, si tú estás en tu casa y quieres ver una película, me imagino que tienes un repertorio de unas pocas a las que siempre vuelves, ¿no? ¿Cuáles son esas películas inagotables si tuviéramos que hablar ahora de una filmografía personal de Jaime Córdoba? Yo creo que podría decantar por directores. Directores. A pesar de que tengo dos géneros favoritos, que es el western y el cine de terror, básicamente hay directores dentro de esos géneros que a mí me llaman la atención y que vuelvo reiteradas veces a visitarlos porque me hacen sentir como en casa. Me siento cómodo con ellos. Bueno, esos directores, en el caso del western, está por supuesto John Ford, el primero de la lista, Howard Hawks, Sam Peckinpah, Anthony Mann, por un lado. Y en el caso del cine de terror, claro, tenemos al inevitable Terence Fisher, Todd Browning, Roger Corman y Jacques Tourneur, con las películas que hizo con Val Lewton, o en general las películas producidas por Val Lewton, que son una maravilla. Yo creo que eso me identifica, me representa, porque siento que los grandes temas trascendentales del espíritu humano se encuentran anclados en estos dos géneros que siempre fueron vistos con menosprecio por ser géneros menores, ¿no? Populares, a veces de serie B, con bajo presupuesto, o que acompañaban otras películas, y con directores que no eran, por decirlo de alguna forma, vacas sagradas dentro del sistema, a pesar de que hoy día la historia, la mitología los ha vuelto en directores míticos, pero en su momento eran vistos como obreros, funcionarios, asalariados que recibían su cheque semanalmente, que hacían películas mejor que el promedio que se hacía en Hollywood. Y en eso también incluyo a Hitchcock, Billy Wilder. Y son nombres para mí que son referenciales y los atesoro mucho. ¿Tú crees, Jaime, que el cine hoy día puede ser una herramienta de transformación en la educación, por ejemplo? ¿Y en qué sentido podría serlo? Creo que siempre lo ha sido. De hecho, Chile tiene un ejemplo muy hermoso que comienza a fines de la década del 20 hasta comienzos de los 40, que se llama el Instituto de Cinematografía Educativa, creado por Armando Rojas Castro en el seno de la Universidad de Chile, por allá por 1928-29, que tenía como finalidad preparar a profesores de colegios en todo Chile en la filmación y proyección de películas para filmar y proyectar esas películas con sus alumnos en la sala de clase. Notable. O sea, de forma muy temprana. Chile fue pionero en ese aspecto. Lamentablemente la experiencia no duró mucho. La Universidad de Chile le entregó más recursos cuando se convirtió en socia accionista de Chile Films a partir del año 42-43. Y el ICE, que así se llamaba, desaparece gradualmente. Pero tenemos esa experiencia para educar, para formar conciencias y transformar también la conciencia de los alumnos a través de las películas que ellos podían hacer con sus profesores. Hoy día que vivimos en un mundo bombardeado de imágenes, ¿no? Nuestro cerebro está hiperestimulado por imágenes que vienen de todas las matrices posibles. Tú como un hombre de cine que respetas mucho la imagen en movimiento, ¿no? y la dignidad de la imagen en sí, ¿qué importancia le des tú a cuidar las imágenes que vemos, ¿no? Siendo que el cerebro es muy sensible a la recepción de estímulos? Buena pregunta, porque tengo alumnos, colegas que de repente
viste tal serial, viste tal serie, viste tal película, y consumen muchas imágenes, y a mí me cuesta entrar en ese ritmo caótico del consumo masivo y a veces indiscriminado, porque a veces te dicen, pero tienes que estar actualizado, tienes que ver esta serie. No necesariamente, lo mío es la historia del cine, o sea, yo voy desde los 70 hacia atrás. Eh, no es mi área de especialidad, pero lo que sí me preocupa es muchas veces este consumo indiscriminado donde no se cuida la psiquis. Yo trabajo con las imágenes, trabajo con las películas y debo cuidar mi psiquis, debo cuidar mi salud mental y no exponerme a diversos productos hechos con finalidades para choquear, escandalizar, exacerbar el morbo del espectador. O sea, en ese sentido no vería películas de Gaspar Noé y otros directores afines, debido a que no trabajan lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es la dignificación del ser humano a través del cine, a través de las artes en general. Y lo que estamos viendo acá a través de estos directores, primero, es mal gusto, porque o tenemos buen gusto o mal gusto, no hay término medio en el gusto. Y yo lo considero de mal gusto algo que intenta demostrarnos que quizás la vida es una porquería, es una basura. Bueno, lo intuimos, a veces lo vivimos, a veces lo sabemos, pero no tenemos por qué ir a encontrarnos con una película que nos ratifica de forma morbosa esa hipótesis. Por lo tanto, yo me alejo de ese tipo de cine. Me costó muchos años ver Salò de Pasolini. Tuve que verme toda la filmografía de Pasolini, ver entrevistas, leerme algunos libros para convencerme de que el rodaje había sido de lo más distendido, agradable, amable, risueño, feliz. Fue un rodaje feliz esa película. En cambio, cuando tuve ese resultado final, ese impacto que te dan las imágenes deriva del encuadre y del montaje. Yo creo que ahí está el poder justamente de transformar un entorno de un rodaje que tiene otro ritmo, otra dinámica, otra vibración versus el resultado final que tú ves en pantalla cuando ignoras el proceso para crear esa obra. Y aún así fue un visionado difícil, no tanto por las imágenes, sino por el discurso. Cuando uno de estos señores, ¿cierto?, después de haber abusado con los muchachos que son los sobrevivientes de ese proceso de tortura y vejación, les dice, vuelvan cuando quieran, mientras están ahorcando en el patio de atrás a sus otros compañeros, o le están cortando el cuero cabelludo. Esos contrastes que maneja Pasolini son brutales. A nivel, como te digo, a nivel discursivo, uno puede entender el efecto especial, el maquillaje, pero a nivel discursivo, después de todo lo que has visto, esa corrosión de este espíritu libertino y la decadencia propia del fascismo italiano o del fascismo en general, a mí me perturba. Jaime, hay una obra maestra del cine en lo que llevamos de estos casi cuarto de siglo XXI. En estos últimos 25 años, 24, 25 años, hay una obra cinematográfica que puedas llamar obra maestra. Tómate tu tiempo. No es necesario que respondas de inmediato. Puedes tomarte unos segundos. Hay un director húngaro, Béla Tarr, con la película El caballo de Turín. Yo creo que si hay que hablar de obras maestras o buenas películas sólidas, no hay que mirar hacia lo que nos está entregando Hollywood para nada. O sea, si Oppenheimer es lo mejor que Hollywood puede hacer y premiar con un Oscar, con cuidado. Yo creo que hay que mirar siempre hacia el cine europeo, y en este caso El caballo de Turín, con dos personajes, padre, hija, un caballo y un plato con papas cocidas. Yo creo que con eso el director nos muestra este proceso de fin del mundo, de la oscuridad que se va apropiando del mundo y del ritmo cansino que van adquiriendo los elementos de la naturaleza, que van renunciando gradualmente a la vida.
Esa película me impactó bastante, sobre todo porque está hecha en blanco y negro, el año 2000, algo que ya es inusual, ¿cierto? En fílmico, con esos planos secuencias típicos del cine húngaro, el cine checo y el cine soviético de los años 60 y 70, que uno dice, ¿cómo eran capaces de hacer esos planos secuencia? ¿Dónde está el riel? ¿Dónde está la cámara? ¿Cómo pasan la cámara de un lado a otro? ¿Cómo está todo tan bien coreografiado para que el espectador se meta a esa imagen, sabiendo que está todo este artilugio que es la cámara y un equipo de 100 personas que están detrás, iluminadores, escenógrafos, sonidistas, etc. Yo creo que esa película me ha golpeado. Te agradezco, Jaime, por el placer de esta conversación y este viaje, ¿no?, por el cine fantástico, por la historia del cine. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, Carlos. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Cotidiana Palabra. Yes.